profecía. ¿Cuánto les encanta en medio de este futuro incierto saber que Dios ha profetizado, que Dios nos ha hablado, que Dios ya nos ha dado un mensaje, el cual nos dice: todo está bien, todo va a estar bien? Al final yo sigo en el trono, al final yo me glorifico, yo enaltezco mi nombre y tú vas a estar conmigo. Qué hermoso poder tener una certeza en Dios en medio de tanta incertidumbre. Qué bueno tener certidumbre en medio de la incertidumbre. Y Dios nos la da a través de su mensaje, Dios nos lo da a través de la palabra profética. Y dice la Biblia que la palabra profética más certera que tenemos es la palabra de Dios. Dios nos ha dado una palabra, su palabra, y esta nos la ha dado para que nos dé certidumbre. Di conmigo, certidumbre. Dile: yo sé. Voltea con tu vecino y dile: yo sé a dónde voy, yo sé cómo va a terminar la historia, y la historia termina muy bien, muy bien. Amén. ¿Están conmigo? Hoy quiero seguir con este tema acerca de la profecía, y le he llamado: lo mejor está por venir. Yo creo que uno de los problemas que tenemos como personas es que tenemos una visión muy corta acerca de lo espiritual, acerca de lo eterno. Nuestra visión, debido a que vivimos en un tiempo, en una civilización, en una cultura limitada por el tiempo, por el espacio, nos hemos hecho y somos personas que nos regimos por el tiempo y por el espacio, ¿verdad? Pero el gran problema es que cuando tú conoces a Dios y ahora eres una persona eterna, porque tú ya eres eterno, si tú le has entregado tu vida y tu corazón a Dios, tú ya eres una persona eterna. Y si tú ya eres una persona eterna, tienes que cambiar tu perspectiva de vida, que ya no se rija, ¿verdad?, tanto por lo material, sino que ahora se empiece a regir por lo espiritual, a través de tener esa perspectiva divina, la cual nos proyecta, la cual determina, debido a lo que vamos a vivir en la eternidad, ahora yo corrijo mi manera de vivir en este tiempo. Amén, ¿están conmigo? Cuando tú vas a un evento, hoy quiero hablarte acerca de la clave para entender la profecía. ¿Cuál es la clave? La semana pasada hablé acerca de la importancia de la profecía, ¿verdad? ¿Por qué era importante estudiar la profecía? Y les dije que la profecía tenía como propósito el generar un cambio interno en tu vida, el cual se reflejara en tus acciones, en tu manera de vivir, en tu manera de caminar, en tu manera de hacer. ¿Estás conmigo? Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere hacer eso. Dios hizo la profecía, diseñó la profecía para esto, ¿verdad? Es lo que hablamos la semana pasada, la importancia de la profecía. Y hoy quiero hablarte acerca de la clave para la profecía. ¿Cómo yo puedo entender la profecía bíblica? Yo sé que ya muchos de ustedes quieren que me vaya a Apocalipsis y que les empiece a decir cuáles son las bestias y por qué los cuernos y por qué las coronas y el anticristo y el diablo. Y yo sé, vamos a llegar por allá, vamos a ir para allá. Pero antes de llegar allá, quiero sentar una base, un fundamento en el cual tú entiendas cómo yo puedo interpretar la Biblia. Cuando tú vas a un concierto, cuando tú vas a un partido de básquetbol, cuando vas a un partido de fútbol, ya sea soccer o ya sea de fútbol americano, como le llamamos nosotros, ¿verdad? O cuando vas a una pelea de box, ¿verdad? Cuando tú entras a ese lugar, hay sillas, hay un stage, hay una plataforma, ¿verdad? Hay personas trabajando, recogiendo los tickets, están personas haciendo diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Ahí en el evento al que vas. Pero cuando tú entras al evento, yo te apuesto, bueno, si tú eres OCD como yo, ¿verdad? Mi secretaria, mi asistente Viviana, ella sabe que yo soy OCD. La gente, el liderazgo aquí de la iglesia sabe que me encanta que las cosas estén derechitas y que estén alineadas y que derechitas y contadas. Me encanta todo eso, pero yo sé que no todas las personas son así. Yo sé que hay personas normales. Yo soy anormal, a mí se me van las cabras con eso. Pero yo sé que cuando tú vas a un evento, cuando tú llegas a este evento, lo que haces es llegar a ver el evento, ¿verdad? Pero tú no te pones a contar cuántas sillas hay, cuántas líneas hay. Tú no te pones a pensar, a contar cuántas sillas hay en cada fila, cuántas sillas hay en una columna, ¿verdad? No ves nada de eso. No te pones a observar si las personas que están recogiendo los tickets del evento lo están haciendo correctamente. No te pones a ver todas esas cosas. No estás analizando, ¿verdad? No examinas que también las personas que están recogiendo los boletos están haciendo su trabajo. La verdad es que muy pocos lo hacemos. Todas estas cosas
quiero que entendamos que todas estas cosas, las sillas, las personas que trabajan ahí, ¿verdad? Las luces, el humo, los técnicos, todos ellos, ¿verdad? Todas estas cosas nos ayudan a disfrutar el evento. Pero estas cosas no son la razón por la cual tú estás ahí. Tú pagaste el dinero, ¿verdad?, para tu boleto debido a que quieres ver lo que va a suceder en la cancha o lo que va a suceder en el stage, lo que va a suceder en el ring. Para eso pagaste tu boleto. El concierto, el juego, la pelea es la pieza central. Di conmigo, pieza central. Es la pieza central que hace que todas las otras cosas que les he mencionado tengan o sean significantes. ¿Estás conmigo? La profecía bíblica es lo mismo. La profecía tiene muchos detalles, los cuales son importantes. Hay libros en bibliotecas, hay teólogos que se la pasan escribiendo acerca de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son temas muy importantes. Son los componentes, pero no es el tema central, no es la clave. La palabra profética, tenemos muchas profecías, ¿verdad? Que son como esas sillas, como esas filas, como esos técnicos, como esas luces, como esas bocinas, ¿verdad? Las cuales están preparando el escenario para el punto central, para la clave de la profecía. ¿Están conmigo? Antes de analizar la profecía bíblica, antes de ponerla en el microscopio y saber qué significa cada cosa, tenemos que entender cuál es la parte central de la profecía. Tenemos que entender cuál es la clave de la profecía. Ahora, una clave es lo que te da acceso. Cuando tú tienes una cuenta de internet, de email, cuando tienes una cuenta de banco, cuando tienes una cuenta de tu hipoteca, ¿verdad? Cuando tú quieres entrar a un lugar, el cual está el acceso restringido, tú tienes claves, tú tienes que poner una clave para que entonces tengas acceso. Ahora, la clave que nos va a dar acceso a entender la palabra profética y la que nos va a ayudar a ver la palabra profética desde una perspectiva correcta, entiéndelo. Vean esto que acabo de decir. La clave que nos va a ayudar a entender la profecía bíblica y la va a poner en la perspectiva correcta. ¿Qué significa la perspectiva correcta? Que estés en la posición correcta, que lo estés viendo a través de los lentes correctos para interpretarlo de una manera correcta. La clave que nos va a ayudar a entender la profecía bíblica y a ponerla en una perspectiva correcta se encuentra en Apocalipsis 19, versículo 10. Vamos a leerla. Juan está teniendo una revelación impresionante de Dios. Dios ha enviado a su ángel y el ángel le ha estado revelando cosas a Juan, ¿verdad? Y este está a punto de caer en sus rodillas. Imagínate tú que de repente venga un ángel y te dé una revelación de Dios y te empieza a contar cosas impresionantes, ¿verdad? Que nadie ha oído, que nadie ha visto, que nadie ha sabido acerca de ellas, y de repente te las dice. Juan lo que hace es, ¿sabes que me voy a caer de rodillas delante de ti? Te voy a adorar, ángel. Y el ángel le dice, no, cuidado. En el versículo 10, la segunda parte del versículo 10 le dice, no, cuidado. Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Juan está diciendo, me postraré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, ten cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. En este versículo es muy importante que nos demos cuenta, porque nos dice que la clave para entender propiamente la profecía no es una cosa o no es una idea, sino que es una persona. Di conmigo, es una persona. ¿Y quién es esta persona? Jesucristo. Jesús es la clave para entender la revelación profética de Dios. La profecía nos revela y nos lleva a Cristo. Jesús es la clave profética. ¿Qué tenemos que hacer? Ver la profecía, analizar la profecía, estudiar la profecía bíblica. ¿A través de qué? De los lentes de que Cristo es la clave, la cual nos va a ayudar a poner esa palabra profética en la perspectiva correcta. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ahora, la profecía nos ayuda para llegar a un destino. Nos ayuda para llegar a un destino. La profecía, así como la historia, está diseñada para llevarnos a un destino, ¿verdad? Este destino es Jesucristo. Por lo tanto, si estudiamos todos los detalles de la profecía y no vemos a Jesús en la profecía, estamos perdiendo el propósito de la profecía.
La profecía nos lleva a Cristo Jesús. ¿Están conmigo? ¿Me están guiando? Cuando veamos una palabra profética, dice, ¿cómo me está revelando esta palabra profética a Jesús? ¿Qué me está diciendo la palabra profética acerca de Jesús? Hay muchas personas que quieren estudiar la profecía, mucha gente que no es cristiana, ¿verdad? Que no ha tenido un encuentro, que no ha confiado en Cristo como su Salvador y Señor y Salvador, y están tratando de interpretar la profecía y ven ciertas cosas y dicen y declaran que significa ciertas cosas, pero están perdiendo a Jesús en medio de la profecía, por lo tanto están equivocados en su interpretación profética, no tienen razón acerca de eso. Y cuando hacen eso están perdiendo ¿qué? El significado. ¿Por qué si estas predicciones no están basadas en una interpretación centrada en Jesús, simplemente todo lo que digan no tendrán sentido? ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Eso es importante. Ahora vamos a ver esto. Jesús es la pieza central. Si decimos que Jesús es la clave para la palabra profética, para entender la palabra profética, ahora podemos decir que Jesús es la pieza central de la profecía. Hoy vamos a hablar acerca de 4 cosas que son cruciales para que podamos entender el lugar preeminente que Jesús tiene en el estudio de la profecía. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús es la pieza central de la profecía. Para esto vamos a ver lo que Pablo le dice a Tito en la palabra. Número 1, son 4 cosas, pero hoy voy a hablar de 2. La siguiente semana voy a hablar de las otras 2, porque es un tema un poquito largo. Pero quiero que veamos eso. Número 1, ¿cómo podemos entender el lugar preeminente que tiene Jesús en el estudio de la profecía? ¿Por qué? Porque Jesús es la pieza central. ¿Cómo vemos que Jesús es la pieza central de la profecía? Número 1, porque Jesús es el recipiente de la promesa de Dios. Jesús es el que recibe la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál es esta promesa? Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Vea lo que está diciendo la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios no miente y ya había prometido antes de la creación. Vean esto. La palabra antes de la creación se refiere a la eternidad. La palabra antes de la creación se refiere a la eternidad. Dios prometió vida eterna a aquellos que le recibieran y a aquellos que Él escogiera aún antes de la creación. Vean esto. Antes de que Dios creara algo, Él ya había prometido salvación y vida eterna a aquellos que le recibieran. Vamos a empezar a tener esto. ¿Por qué Jesús es la parte central? Vamos a ver estas palabras. Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Dios prometió vida eterna a aquellos que le creen y a aquellos que le reciban. Ahora, vean lo que dice. ¿A quién le hizo esta promesa? Si no había nada creado, ¿a quién le hizo esta promesa? No se la hizo ni a ti, ni a mí. No la hizo a nosotros. Entonces, ¿a quién se la hizo? Se la hizo a Jesús. Vean esto, está impresionante. Vean esto en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino para su propia determinación y gracia. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no para nuestras propias obras, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor, ¿en quién? En Cristo Jesús, vean esto, antes del comienzo del tiempo. ¿Antes del comienzo de qué? Del tiempo. La humanidad, ¿verdad? Cuando cae la humanidad en pecado, empieza el tiempo y el espacio. Antes de la caída del hombre eran
seres eternos, ¿verdad? Dios es un Dios eterno. En Dios no hay tiempo, no hay espacio. Dios no es limitado ni restringido por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Vean lo que está haciendo aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios, ¿verdad? Le concedió este favor de ser salvos. ¿A quién? ¿A quién le hizo esta promesa? A Jesús antes de la creación de el tiempo. Antes de que el hombre cayera, antes de que el tiempo se instalara, porque el pecado, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? El mundo, la historia del hombre se mueve en tiempo y en espacio. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio esta promesa a Jesús antes de que empezara el tiempo. Dios le dio esta promesa a Jesús. Lo que significa es que Dios nos entregó a ti y a mí, o sea, los creyentes, a Jesús desde antes que fuésemos creados en la eternidad pasada. Vamos a llamarla eternidad pasada porque no hay tal cosa como eternidad pasada, porque la eternidad es eterna, donde no hay tiempo ni espacio. Entonces, cuando te digo eternidad pasada es porque ya lo hizo, ¿verdad? En nuestro tiempo, para entender nosotros humanamente, Dios, antes de que tú y yo fuéramos creados, le dio esta promesa a Dios. ¿Qué significa? Que Dios te entregó a ti, Dios me entregó a mí y a todos los creyentes, ¿verdad? A Jesús desde antes que fuésemos creados. A ver, pongan atención. Yo sé que esto está diciendo, a ver, pero ¿cómo, José Luis? Ahorita pongan atención. Pongan atención. ¿Cómo sabemos que Jesús es la parte central de la profecía? ¿Por qué? Porque Él ha sido el recipiente de la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que nosotros seríamos salvos y que Dios te entregó a ti y a mí, a Jesús, desde antes de la creación del tiempo. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Esto es súper importante. Ahora vean lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37. Todos los que al Padre me da, vendrán a mí. Jesús está hablando, dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que viene a mí, no lo rechazo. La palabra no puede ser más clara. Todo creyente es un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Dios le da este regalo a su Hijo debido al extremo amor. Yo quiero que veamos algo. Esto es bien importante. Dios es amor y Dios manifiesta su amor a través de ¿qué? De hacer cosas. Dios le muestra, así como Dios es amor, Dios muestra su amor a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Jesús le muestra su amor al Padre, como el Espíritu Santo le muestra su amor al Padre y al Hijo, y así viceversa, ¿verdad? El Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Hay una dinámica de amor. Dios no solamente dice yo soy amor y no hace nada. El que ama tiene obras de amor. Si tú amas a tu esposa, tú tienes obras, tú haces cosas que le digan que le amas, ¿verdad? Igual tú a tu esposo cuando le haces un café, cuando te paras y le das un beso, cuando le lavas su ropa, le estás diciendo mi amor, te amo, te quiero, te respeto. Hay obras que respaldan ese amor. De la misma manera Dios, ¿verdad? Él dice yo, debido al extremo amor que yo te tengo, Jesús, te voy a dar un regalo. Así Dios escogió expresarle su amor a Jesús a través de darle un regalo. Y ese regalo somos tú y somos nosotros. Ahora, vean esto, vamos a verlo más detenidamente. Dios el Padre le da un regalo a su Hijo, a quien ama, ¿verdad? Juan 5:20 dice que el Padre ama al Hijo. Este regalo es un grupo de personas que han puesto su fe ¿en quién? En Él. Es un grupo de personas que está poniendo su fe en Él, el Hijo. El punto que estoy haciendo es que el deleite de Dios, el Padre, es el Hijo, en el cual se centra su agenda. Ahora, ¿por qué le da Dios este regalo a su Hijo? ¿Por qué le da este regalo a su Hijo? Romanos 8, versículo 29. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios le da este regalo a su Hijo para que todos nosotros podamos ser transformados según la imagen de su Hijo. La meta profética de Dios, si lo podemos llamar así, la meta profética de Dios es la de crear un grupo de personas que se vean como Jesús, y Dios lo hace
tenemos que enfatizarlo porque Dios ama infinitamente a su Hijo. Dios está diciendo, Jesús, yo quiero mostrarte que yo te amo, y para mostrarte que yo te amo, voy a crear esta raza humana, la cual, ¿verdad?, va a parecerse a ti. Dios está usando, está confirmando su amor a través de darle este regalo desde antes de la creación, desde antes del tiempo. Dios se lo da a Jesús, le hace la promesa a Jesús y le dice, yo voy a crear una raza humana la cual va a ser como tú, se va a parecer como tú. Jesús es la pieza central del programa de Dios, tenemos que entenderlo. Todas las profecías que vemos en la Biblia deben relacionarse a Jesús para que sean interpretadas correctamente. ¿Estás entendiendo? Jesús es la parte central de la profecía. ¿Por qué? Porque en la profecía, ¿verdad?, la profecía que Dios da, Él escoge a la raza humana para darle un regalo, para probar su amor al Hijo a través de su creación, a través de ti y a través de mí, a través de que tú y yo fuéramos transformados en la imagen de Cristo. ¿Están conmigo? Eso es muy importante. Ahora, número 2. ¿Por qué Jesús es la parte central de la profecía? ¿Por qué? Porque Jesús es la causa, es el tema de la profecía. Jesús, la profecía habla acerca de Jesús. Ahora, yo creo que todos están preguntando con lo que les acabo de decir, ¿cuál es la razón por la cual Dios hizo esto? ¿Cuál es la razón por la cual Dios hizo esto? Aún antes de que existiera la creación, ¿por qué quiso redimir a una porción de la raza humana en su soberanía y entregársela a Jesús como regalo? ¿Por qué? ¿Por qué desde antes de la creación? ¿Por qué desde antes de que el tiempo existiera a Dios le plació salvar a esta raza humana, crearla y salvarla y dársela de regalo a Jesús? Hay mucho misterio, especialmente porque ni tú ni yo estuvimos en el consejo de la Trinidad. Estuvieron en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estuvieron discutiendo sus planes y nosotros no estuvimos ahí. Hay mucho misterio. Parte de la respuesta está vinculado con otro evento que sucedió antes de la creación, y esta es la rebelión de Lucifer. Esto es muy importante. La rebelión de Lucifer es parte de la razón por la cual Dios le da este regalo a Jesús, una humanidad redimida. Ahora, no vamos a hablar de guerra espiritual. El año pasado hablé de guerra espiritual. Tú puedes ir a la serie, porque mucho de lo que voy a mencionar en este momento está ligado con o ya lo prediqué en la serie de guerra espiritual. Así que métete a la página de internet, métete a Facebook, métete a nuestra página de internet, métete a YouTube y ahí puedes ver la serie de guerra espiritual. Te recomiendo que la veas para que entiendas. Cuando hablamos acerca de la profecía, tenemos que entender cuál es el rol de Satanás, porque Satanás sale todo el tiempo en las profecías. La mayor parte del tiempo sale Satanás, aparece como uno de los actores en la profecía, ¿verdad? Entonces, por favor, métanse y estudiemos esto. Les voy a dar un resumen muy llano, muy simple acerca de lo que he predicado acerca de guerra espiritual, pero no voy a hablar de guerra espiritual. Para entender que Cristo se convirtió en la pieza central del plan profético de Dios, tenemos que entender cómo empezó el conflicto de Dios y Satanás, cómo se desarrolló. Esto es muy importante porque Satanás aparece una y otra vez en la profecía bíblica. Número 1, quiero darte una imagen para que conozcas rapidísimo quién es Lucifer. Antes de ser Satanás era Lucifer, que era el brillante, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Lucifer tenía un lugar exaltado. Ezequiel, hay 2 capítulos en la Biblia, Ezequiel 28 y Isaías 14, que nos hablan generalmente acerca de Satanás, acerca de Lucifer, acerca de quién era y de cómo cayó y por qué cayó y la razón y el juicio que Dios tiene sobre de él. Así que se los voy a dar muy rápido y muy fácil. Lucifer tenía un lugar exaltado, ¿ok? Estos capítulos describen el pecado de Satanás, el cual llevó a entrar en rebelión en contra de Dios. Ezequiel 28, versículo 12, nos dice que él era la obra maestra de Dios, que era tan hermoso, era tan perfecto, era tan bello, ¿verdad? Dios lo creó hermoso, perfecto y bello. Era todo un modelo de perfección. Ezequiel 28, versículo 12 dice, eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y lleno, y dice, y de hermosura
perfecta, era hermoso Satanás, él tenía un lugar exaltado. El versículo 13, Ezequiel 28, dice que él habitaba en un lugar perfecto. Nos dice que él habitaba en Edén, el jardín de Dios. Tal vez este Edén, el Edén terrenal en donde habitaba Adán y Eva, era una copia, una imagen o era una réplica del jardín de Dios en el cielo, ¿verdad? Dice, habitabas en el jardín del Edén de Dios. En el versículo 14 de Ezequiel 28 dice que tenía una posición exaltada. Dice, fuiste elegido querubín protector. ¿Qué nos está diciendo? Lucifer tenía un lugar exaltado, ¿verdad? Era la obra maestra de Dios, habitaba en un lugar perfecto y tenía una posición exaltada. Fue elegido querubín protector. Él protegía que la gloria de Dios se le diera a Dios. Él gobernaba, él dirigía, él guiaba, ¿verdad? Él recibía las órdenes y él las ejecutaba. Él estaba a cargo de darles dirección, de comunicar el mensaje de Dios a todos los ángeles. Él estaba haciendo esto. Pero Lucifer cae. Dice la belleza, dice la palabra que la belleza de Lucifer, esta perfección, esta hermosura, ¿verdad? Le hace caer, ¿verdad? La belleza de Lucifer y este lugar exaltado que tenía fue el vínculo, fue la razón de su caída. ¿Por qué? Porque se enorgulleció, su orgullo le llevó a ser corrompido. Ezequiel 28, versículo 17 dice, Lucifer olvidó que fue creado, ¿verdad? Y que no era él el creador. Lucifer siempre quiso ser el creador, pero él era una criatura más creada por Dios, para el propósito de Dios. Dios lo hizo con un propósito, el cual era perfecto, un propósito en el cual él podía encontrar plenitud, podía encontrar gozo, podía encontrar paz, podía encontrar toda la perfección para su vida. Dios lo creó con ese propósito, pero Satanás decidió menospreciar el propósito de Dios y entonces enorgullecerse diciendo, si yo soy tan bello, yo soy tan hermoso, estoy en una posición tan grande, ¿por qué me tengo que sujetar a lo que Dios me dice? Yo tengo que ser el que llame, el que tome las decisiones. ¿Están conmigo? Versículo 17 dice, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. En Ezequiel 28, 17. Estas citas no están en la presentación, nada más escúchenlas, ¿ok? Dice, por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. ¡Wow! No hay peor pecado que el orgullo, porque del orgullo nacen todos los demás pecados. Satanás se enorgulleció y él se rebeló debido a su orgullo, ¿verdad? De ahí nacen todos los demás pecados. Así que si tú eres una persona orgullosa, tienes que tener cuidado, tienes que llevar ese orgullo delante de Dios para que Dios te cambie, ¿verdad? Para que no experimente lo mismo que experimentó Lucifer. Ahora, ¿por qué entonces Lucifer cayó? Isaías 14 nos da 5 cosas que Satanás quería hacer, por las cuales él fue destituido de su posición. Versículo 13, Satanás quería tener la posición de Dios, el trono de Dios, ¿verdad? Y él dijo, subiré hasta los cielos, en el versículo 13. Está en el versículo 13 y 14 estas 5 cosas que él quería hacer. Dice, yo me voy a subir a los cielos, voy a tomar la posición de Dios, voy a tomar el trono de Dios. También dice que Satanás quería tener la preeminencia, la superioridad sobre Dios. Dice, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios son los ángeles de Dios. Él estaba encargado de los ángeles, pero no solamente quería dirigir a los ángeles en el plan y en el propósito que Dios le había dado. Él quería dirigir a los ángeles de acuerdo a su propio plan y a su propio propósito. Es lo que tú y yo nos pasa continuamente en nuestra vida. Queremos dirigir a Dios diciéndoles nuestro propósito y nuestro llamado y nuestros planes, en lugar de tomar sus planes, su propósito y su llamado para nuestras vidas. Satanás hizo eso, ¿verdad? En el versículo 13 también nos dice que Satanás quería gobernar desde la esfera de influencia de Dios. Él dijo, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. La palabra monte en la Biblia nos habla de reinos. Dice, yo voy a gobernar sobre todos los reinos. Satanás no solo quería no quería ejecutar el plan de Dios, él quería hacer el plan de Dios. Versículo 14 nos dice que Satanás quería robarle a Dios su adoración. Cuando él habla de las nubes, dice, subiré a la cresta de las más altas nubes. La palabra nube se refiere a la gloria de Dios. Él quería tener la adoración que él fue creado para darle a Dios. Él quería tomarla. Satanás tentó a Jesús con esto. Él le dijo, si tú postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos.
Yo te daré todas estas cosas. Satanás siempre ha estado o siempre ha perseguido el tomar la adoración de Dios. ¿Por qué? Por eso Satanás crea tantos ídolos. Por eso Satanás crea tantas pasiones en los seres humanos, porque se convierten en nuestros ídolos. Y entonces al adorar esos ídolos estamos dejando de adorar a Dios y entonces Él está tomando esa adoración para Él. ¿Están conmigo? Están conmigo. Ahora vean esto. El versículo 14, Satanás quería tener todas las prerrogativas, los privilegios y las cualidades que Dios disfruta como el Rey soberano del universo. Versículo 14, él dijo, seré semejante al Altísimo. Particularmente, Satanás quería ser independiente de Dios. Satanás vio que Dios era la única persona en el cielo, la cual no tenía que rendirle cuentas a nadie, y él dijo, yo quiero ser como Él. Yo no quiero rendirle cuentas a nadie. Yo no quiero que nadie me mantenga responsable en las obras, en las decisiones que tomo. Satanás fue juzgado por su rebelión. Él fue expulsado del cielo y juzgado a un castigo eterno, según Mateo 25, versículo 41. Ahora, ¿cómo se relaciona la historia de la caída de Satanás? ¿Quién era Satanás? ¿Cómo se revela? ¿Cómo cae? ¿Y cómo es juzgado? ¿Cómo se relaciona con la profecía? ¿Cómo es que la rebelión de Satanás se conecta con el hecho de que Jesús es la pieza central de la profecía bíblica? 1 Juan capítulo 3 versículo 8, eso lo pueden ver en sus pantallas, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Para destruir qué? Las obras del diablo. Veamos, vamos a recapitular. Dios dice, yo voy a crear una humanidad. Yo amo a mi hijo, yo le voy a mostrar a mi hijo cuánto le amo. Voy a crear una humanidad, ¿verdad? Y esta humanidad va a ser transformada, redimida a la imagen de Él mismo, ¿ok? Jesús es el que recibe esta promesa de Dios. Jesús la recibe y Dios lo está usando para probarle a Jesús cuánto le ama. En la creación, ¿verdad? En otro evento, antes de la creación, en otro evento eterno, Satanás se revela, ¿verdad? Y Dios había prometido, le había dado esta promesa a Jesús: yo te voy a dar una raza humana a la cual se va a parecer a ti, y esta te va a mostrar cuánto te amo, ¿ok? Lo voy a usar para que te muestren cuánto te amo. Esta fue la promesa que Dios le dio. En otro evento que pasa, la rebelión de Satanás sucede. Satanás viene y es expulsado a la tierra. Dice la palabra de Dios que Él es expulsado a la tierra. Y eso explica por qué la tierra está desordenada y vacía, porque está corrompida, porque está en un caos, ¿verdad? Porque todo lo que toca a Satanás se mete en un caos. Entonces Satanás, ¿verdad?, se rebela en contra de Dios y Dios lo juzga y cae del cielo. Jesús dice que Él lo vio porque Él estaba en el consejo, Él estaba en el juicio. Jesús ve a Satanás caer como un relámpago, ¿verdad?, como un trueno a la tierra. Ahora Satanás está en la tierra, destruye todas las cosas, ¿verdad? Dios crea al hombre y lo coloca en la tierra. Vean esto está impresionante. Vean esto. Después de que hubo este juicio, Dios saca a Satanás del cielo porque hubo un juicio. Jesús estaba ahí, cae Satanás del cielo como un rayo, y lo segundo que hace Dios es le cambia el nombre. Vean lo que hace. En vez de llamarle Lucifer, el brillante, el resplandeciente, the shining one, como dice en inglés, la versión en inglés, en vez de llamarse Lucifer, le cambia el nombre por Satanás, el cual significa nuestro adversario. Siempre que tú ves un cambio de nombre en la Biblia de un personaje, es porque Dios está haciendo que nos fijemos en el carácter que este cambio de nombre representa para la persona. Después de ser el brillante, ¿verdad?, el resplandeciente, Dios le dice: ahora, debido a tu rebelión, debido a tu orgullo, yo te cambio el nombre. Ya no eres más el brillante, ya no estás más en esa posición exaltada, ya no estás en ese lugar perfecto, ya no estás comandando y guiando y protegiendo, ¿verdad?, mi adoración. Ya no más estás ahí. Ahora te has convertido en mi ¿qué? En mi adversario.
adversario. Al ser echado del cielo, Satanás tomó esta residencia en la tierra y la destroza. Génesis 1:2 nos dice cómo estaba vacía, cómo estaba desordenada, ¿verdad? Dios, en lugar de enviar a Satanás al infierno, vean esto, en lugar de mandar directamente a Satanás al infierno, Él lo manda, decide dejarlo en la tierra para llevar a cabo dos cosas. Número uno, por dos propósitos. Número uno, para mostrarle al hijo que le amaba. Él ya le había hecho una promesa al hijo. Dice, yo voy a crear esta raza humana, los cuales van a ser menores que los ángeles, van a ser menores, ¿verdad? Menores que Satanás, menores que los ángeles, van a ser menos, van a tener menos poder, van a tener menos habilidades que ellos. Y yo voy a crear esta creación. ¿Para qué? Para mostrarte que te amo. Vean esto. Dios lo hace, ¿verdad? Dios permite que Satanás se vaya a la tierra para empezar su plan, para empezar a cumplir la promesa que Dios le había hecho a su hijo. Dios es un Dios de promesas, y si Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios ahora, siendo omnipotente y omnisciente, sabiéndolo todo, Él sabía lo que iba a suceder, y Él, en base a lo que iba a suceder, en base a todo su conocimiento del pasado, del presente, ¿verdad? De la raza humana, ¿verdad? Porque Él es atemporal, porque Él no es restringido por el tiempo ni por el espacio. Él sabiendo, Él dice, yo voy a cumplir esta promesa que le he dado a mi hijo. ¿A través de qué? Cuando Satanás se revele, cuando Satanás se ha echado a la tierra, yo voy a hacer una creación, yo voy a hacer una humanidad, la cual va a demostrarle a mi hijo cuánto le amo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Me están siguiendo? Di conmigo sí. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Le dijo, voy a crear una raza de seres inferiores que Satanás y los ángeles. Satanás va a tratar de destrozarlos, Satanás se va a meter con ellos, pero yo los voy a redimir y los voy a entregar a ti como un regalo. Voy a redimir a ellos de la misma mano de Satanás. ¡Wow! Entiéndeme algo, esto está impresionante. Yo no sé si a ti te emociona esto, pero yo soy un regalo para Jesús. Yo no sé cómo te hace sentir esto. Tú eres un regalo para Jesús. Tus hijos son un regalo para Jesús. Tu esposo que ha creído en Cristo es un regalo para Jesús. Cada cristiano, cada persona que hoy en día conformamos la iglesia, somos un regalo de Dios para Jesús. El hecho de que tú un día doblaste tu rodilla y le dijiste, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona todas las decisiones incorrectas que he tomado. El hecho de que tú hayas hecho eso es porque Dios ya te había predestinado, porque Dios ya te había escogido para hacer ese regalo para Cristo Jesús. ¡Wow! Esto es impresionante, esto es grandísimo. Yo no sé si tú lo entiendes, pero es impresionante. Dios dice, cuando yo haga esto me traerá gloria, porque probaré que la criatura, la cual es más pequeña que los ángeles, puede hacer grandes cosas en mí cuando obedecen y cuando creen en mí, cuando no se rebelan. Lo que Dios estaba diciendo, Satanás, yo te hice con un propósito grande e impresionante, ¿verdad? Te di habilidades que la raza humana no tenía, pero te voy a probar que no es bueno que menosprecies el plan que yo tengo para ti. Te voy a probar que fue incorrecto el hecho de que menospreciaste el llamado que te había dado para perseguir los deseos de tu propio corazón. Y Dios crea esta raza y dice, yo voy a crear esta raza, la cual es más indefensa, menos capaz que los mismos ángeles, y la voy a hacer, les voy a mostrar a los ángeles, les voy a mostrar a Satanás y a sus ángeles caídos, que estas personas, cuando son aún más pequeñas y más insignificantes que ellos, si ellos ponen su fe en mí, yo los voy a llevar a lugares grandes. ¿Por qué? Porque deciden obedecerme, porque deciden creerme. Satanás no le creyó a Dios, menospreció su llamado. ¿Están conmigo? Entonces, lo primero que Dios hace es, yo le voy a mostrar a mi hijo mi amor a través de esta raza. Voy a hacerlo. La promesa, la caída, la rebelión de Lucifer, ¿verdad? Pasaron antes de la creación, en la eternidad. Cuando pasa esto, Dios aprovecha y Dios crea la raza humana. Dice, Satanás se va a meter contra ellos, los va a hacer pecar, los va a tratar de que le den adoración a él en vez de que me la den a mí, pero yo voy a entrar y yo los voy a redimir de la misma mano de Satanás, y le voy a mostrar, se los voy a entregar a mi hijos redimidos, y ellos le van a mostrar cuánto le amo. ¡Wow! Ahora, el segundo propósito, mostrarles cuáles son las consecuencias de la rebelión. Dios hace esto para mostrarnos cuáles son las consecuencias de la rebelión. Dentro del
series de predicaciones que di de guerra espiritual, en una predicación que se llama Una demostración de la gloria de Dios, les dije esto. Cuando Dios permitió el pecado de Satanás, una vez que lo juzgó, junto con sus ángeles caídos, Él hizo algo mucho más grande que solamente pronunciar una maldición sobre ellos. Él decidió en su sabiduría demostrarles algo a los ángeles caídos. Satanás y sus ángeles habían despreciado la gloria de Dios, habían despreciado lo que Él era, lo que Dios era, de cómo los había creado y el llamado que les había dado. Ahora, Dios a través de su plan decidió demostrarle a Satanás y a sus ángeles caídos su poder y su gloria. Dios decidió demostrarles que no debieron despreciar su llamado. Lo que Él era, cómo los había creado y el llamado que les había dado. Dios no lo hizo. Ahora quiero que quede en claro algo muy importante. Cuando hablamos de estas cosas podemos llegar a pensar, ay, pues ¿por qué Dios quiere la gloria solamente para Él? ¿Por qué Dios quiere todo para Él? ¿Por qué no comparte? ¿Por qué? Porque así pensamos, porque el pecado nos ha corrompido, ¿verdad? Pero ¿por qué? Dios no lo hizo para ponerse a mano con Satanás y decirle, a ver, no, yo mando más y yo puedo más que tú y mírate. No, Dios no lo hizo para ponerse a mano. Dios no es como tú, Dios no es como yo, que nos ponemos a mano y queremos buscar justicia por nuestra propia mano. No, Dios no lo hizo para ponerse a mano, sino para demostrar que su voluntad es perfecta y que solo en cumplir el llamado que nos ha dado podemos encontrar plenitud. La rebelión de Satanás sucede, Dios lo juzga, Satanás cae de la tierra y Dios usa estos dos sucesos antes de la creación, la promesa a Jesús de demostrarle su amor a través de esa raza y este suceso de la rebelión de Satanás, Dios lo usa ¿para qué? Para mostrarnos ahora que estamos en la tierra que tú y yo no debemos despreciar el llamado de Dios para nuestra vida. Y ese llamado es que tú y yo somos el regalo de Dios para Jesús, el cual dice, te amo. Esto es impresionante. Ahora vean, con esto termino. ¿Por qué crees que todo esto va a pasar? Vean esto. 1 Corintios capítulo 15 versículo 24 al 28. Dice lo siguiente. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, y cuando todo les sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Vean lo que va a hacer Jesús. Dice la palabra de Dios, nosotros ya se los he dicho, se los dije hace 2 semanas, 3 semanas, tú y yo somos la iglesia. Estamos en el periodo de la iglesia y el periodo de la iglesia va a terminar con el arrebatamiento, con el rapto. Jesús va a venir desde el cielo, nos va a tomar, los muertos, los vivos, nos vamos a ir con Él. Después de ese tiempo va a venir un periodo de tribulación, donde dura 7 años, donde el anticristo va a estar, donde va a engañar, donde se va a sentar en el templo y va a decir yo soy Dios, adórenme. Después de esos 7 años Jesús regresa. Nosotros regresamos con Él, sus santos regresamos para ver cómo Él termina todas las cosas. Y después de que gana la batalla, Él establece su reino por 1000 años. Y en esos 1000 años Él nos muestra lo que es el gobierno de Dios, donde Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Él va a ejercer su gobierno. Nosotros vamos a estar con Él, vamos a vivir en lo que Él diseñó, un gobierno perfecto, una creación perfecta. Vamos a estar con Él, vamos a estar experimentando lo que es realmente vivir toda la humanidad bajo la voluntad de Dios. Imagínate si todos en el mundo simplemente obedeciéramos el mandato de perdonar los unos a los otros. Imagínate que no hubiera rencor en el mundo, nada más ese. Olvídate de todos los demás mandamientos, los demás principios que Dios nos enseña. Imagínate que nada más el mundo hoy, tal y como está, pudiéramos perdonar. ¿Cómo sería el mundo? Imagínate ahora el mundo, un mundo de 1000 años, un reino de 1000 años,
en donde todos estemos sujetos a la voluntad perfecta de Dios, en donde todos estemos sujetos a los principios, a las ordenanzas. Imagínate eso, va a ser una gloria impresionante, va a ser una armonía, una paz, una plenitud. Nadie va a estar comparándose con los demás, nadie va a estar tratando de ganarle a otro o tener más que el otro, nadie va a estar codiciando a otra mujer, nadie va a estar mirando las cosas con ojos incorrectos. Todos van a estar constantemente adorando a Dios, glorificando a Dios, sirviendo, trabajando, laborando, haciendo, ¿verdad? Bajo el gobierno de 1000 años de Jesucristo. Va a ser hermoso, va a ser increíble, y tú y yo vamos a estar ahí porque somos el regalo de Dios para el Hijo, el cual le dice: te amo, hijito precioso. Satanás vino, él se levantó, él se rebeló, él quiso destruir a mi creación, él quiso destruir lo que yo había planeado para ellos. Pero ¿qué crees, Jesús? Yo lo redimí para decirte que te amo, y Jesús va a estar en ese gobierno. Y este pasaje nos lo encontramos después de que esté ese gobierno. 1 Corintios en el capítulo 15, 24, luego el 28 es lo que te acabo de leer. Dice: entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Del tiempo. No el fin de que se apagan las luces y voy cada quien para su casa a ver ahora qué hacen. No. Vendrá el fin del tiempo, vendrá el fin de la temporalidad, vendrá el fin del espacio, de lo que restringe, lo que nos restringe como humanos. Vendrá el fin. Seremos eternos. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a su Padre. Jesús, ¿qué va a hacer? Después de que demostró al mundo, a la humanidad, lo que es la perfección, el gozo, la felicidad, la plenitud. Después de que todo eso sucede, Jesús va a decir: papá, ten el reino. ¡Ay! Está impresionante. Luego de destruir todo dominio, toda autoridad y todo poder, después de haber puesto a Satanás en su lugar, después de haber puesto en su lugar al anticristo, después de haber ordenado todas las cosas que habían sido desordenadas, dice: y cuando todo se ha sometido, y cuando todo le sea sometido a Jesús, entonces Jesús, vean esto, está impresionante, el Hijo mismo se sujetará, se someterá a aquel que le sometió todo. ¿Quién es aquel que le sometió todo bajo los pies de Jesús? El Padre. Después de que veamos este gobierno, Jesús va a venir y les va a decir: papá, aquí está, aquí está, aquí está, te entrego el reino, te entrego el reino. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea todo en mí, en todos. Ahora, ¿por qué creen que esto va a pasar? ¿Por qué creen que Jesús le va a regresar el reino a Dios? Vean esto. Una vez que el programa de Dios para esta tierra termine, cuando la meta de derrotar a Satanás sea cumplida, cuando la humanidad sea redimida, cuando Jesús ya haya reinado por 1000 años, el Hijo dirá: papá, papito precioso, me amas tanto que me diste todo esto. Ahora, déjame mostrarte cuánto yo te amo a ti. Ahora yo te entrego todo lo que me diste. Esto es impresionante. La dinámica del amor de Dios entre la Trinidad es una dinámica real. No solamente pensemos en Dios como un concepto de amor. Él no solamente es un concepto, Él no solamente es una definición. Dios es amor, pero no solamente tomes la definición de amor. Dios ejecuta su amor. Él es amor. Y lo que Dios está haciendo desde el principio, la clave, Él nos da la clave para que tú entiendas la palabra profética: es mi Hijo Jesucristo. Él es la parte central de mi plan. Y en mi parte central, yo estoy cumpliendo una promesa que le hice al Hijo antes de la creación. Y estoy usando un evento que sucedió antes de la creación, la cual es la rebelión de Satanás. Lo estoy usando para lograr dos cosas: para mostrarle, para cumplir la promesa que le hice a mi Hijo, que iba a crear una raza de humanos, la cual iba a ser inferior que los ángeles, la cual iba a poner su confianza en mí y me iba a creer.
y a la cual le demostraría que si ellos me creen, yo puedo hacer grandes cosas a través de ellos, a pesar de sus inhabilidades y de sus incapacidades. Y a esta creación, el cual el diablo trató de tomar, de destruir, de tentar, la voy a redimir de las garras de Satanás. ¿Para qué? Para entregársela a mi hijo. Y que entonces mi hijo vea que cuando yo le digo te amo, no solamente son palabras, sino son hechos. Y de la misma forma que Jesús recibió el amor del Padre, de la misma manera que Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de Jesús, cuando ya esté todo sujeto bajo de Él, cuando haya perfección, cuando haya paz, cuando haya justicia, cuando haya amor, cuando experimentemos una grandeza y la perfección plena de Dios, como Génesis 2, el shalom de Dios, la perfección, es cuando experimentemos todo eso. Entonces Jesús va a venir y va a decir: papá, tú me amaste, yo te amo, te lo regreso. Jesús es la clave de la profecía. Es primordial que entendamos la preeminencia que tiene Jesús al estudiar la profecía, porque todo apunta a Él y es para Él. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿cómo estamos demostrándole a Dios que le amamos? ¿Realmente lo estamos haciendo simplemente Jesús te amo, Dios te amo, pero no hay ninguna obra de amor? Creo que es tiempo de que tú y yo, al mirar este intercambio de amor, esta dinámica de amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tú y yo podamos decir: Señor, yo quiero saber qué es lo que tiene mi futuro, pero parte de lo que tiene mi futuro es demostrarte cuánto te amo a través de mis obras. Dios dijo, Jesús dijo, este pueblo está de labios me honra. Dios dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Como iglesia, como una iglesia que estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, podemos tener certidumbre de que Dios va a terminar. Y que al final del día, cuando Jesús establezca este reino, Él nos va a regresar al Padre. Y Él será todo en nosotros y en todos. Y cuando Él haga esto, podemos tener paz. Podemos sentir plenitud. Tú quieres sentir plenitud, quieres tener paz en este tiempo, pero tienes que entender que esa plenitud y esa paz viene cuando el plan de Dios se completa en nuestras vidas. Y la manera de comprobar, la manera de completar el plan de Dios hoy en nuestras vidas, no solamente tiene que esperar a empezar en la eternidad, tiene que empezar hoy. Y hoy tenemos que volvernos y decir: Señor, yo sé que tú tienes mi futuro en tus manos. Yo quiero que tengas también mi amor en tus manos. Demostrémosle, iglesia, quién es Él. Demostrémosle, iglesia, que le amamos. Tengamos obras de justicia para su gloria, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea bendecido. Jesús, lo que vino a hacer a la tierra como hombre, vino a exaltar el nombre de su Padre. Vino a cumplir los principios y los parámetros que Dios había establecido para que entonces tú y yo hubiéramos podido vivir una vida completa, perfecta, en plenitud, la cual lo rechazamos, la cual lo despreciamos. Tú como cristiano, yo como cristiano, ¿cuántas veces conocemos la palabra de Dios, sus promesas, conocemos sus palabras proféticas, y lo único que hacemos es rebelarnos y levantarnos en contra de ellas? ¿Por qué? Porque nuestro ego, nuestro orgullo es tan grande que pensamos que nuestro plan es mucho mejor, que nuestro plan es más perfecto que aquel plan el cual se engendró desde antes de la creación del tiempo y del espacio. Ese plan que se engendró, ese plan que muestra amor desde el principio, que ha sido acerca de amor y será de amor y continuará siendo acerca del amor de Dios. Ese plan perfecto que empezó en la eternidad, el cual ahora se está cristalizando a través de lo que Dios está usando. Dios te hizo, Dios me hizo, somos el regalo de Dios para Jesucristo. Seamos un regalo que huela agradable, que sea hermoso para el Padre. Hagámoslo. No te distraigas. No te distraigas con lo que está pasando en este momento. No te distraigas con lo que estás haciendo. No te distraigas con tus temores. No te distraigas con tus problemas. No te distraigas. Deja, permite, entiende este plan profético, esta agenda profética de Dios. Entiéndela, abrázala y date cuenta que va mucho más allá de los tiempos. Mucho antes de la creación. Tú y yo no habíamos sido creados y Dios ya nos había prometido. Dios ya nos había pensado. Dios ya nos había visto en los brazos de Jesús. Wow. Anímate, iglesia. Levántate. Estudia la palabra.
Déjame bendecirte, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, papito precioso, porque tú eres bueno. Wow, wow. No hay más palabras al entender, Señor, estos dos principios. Lo único que viene a mi mente es wow. Wow, qué inmenso amor tienes. Gracias, porque soy el resultado de un plan de amor. Wow. Señor, yo te pido que cada persona que nos está escuchando en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, dependiendo de la hora que estás oyendo este video, yo te pido por esta persona, yo te pido que le bendigas. Y yo te pido, Señor, que abra sus oídos, sus ojos espirituales, que enfoquen su mirada en ti, Cristo Jesús, para que entonces ellos puedan entender su futuro, para que puedan entender que en ti pueden estar seguros y están seguros, que solo en ti, Señor, podemos experimentar plenitud y lo perfecto. Señor, gracias. Yo te pido, papito precioso, por aquella persona que está escuchando este mensaje y que nunca te ha dado su vida. A ti que estás pensando, ¿será cierto esto? ¿Será Dios? ¿Es realmente? Yo te quiero decir algo. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios está detrás de ti. Dios te ama, Dios te quiere. Dios tiene un plan más grande para tu vida que lo que tú has llegado a pensar o imaginar. Pero eres un pecador. Haces cosas incorrectas. Deseas cosas incorrectas. Aún estás a punto de hacer algo que tú sabes que no debes de hacer, pero estás determinado en hacerlo. Pero ahora Dios está usando este tiempo para decirte, ¿sabes qué? Detente, dame tu vida. Yo tengo algo mejor para ti. Has tratado de buscar plenitud, has tratado de buscar gozo, has tratado de buscar paz. Has intentado todo para ser feliz y no has podido. Y por eso Dios te está permitiendo escuchar este mensaje, en donde Él te dice, yo tengo un plan. Y ese plan es que tú seas pleno, que seas feliz, pero créeme. Así que yo te invito, que le digas, Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Jesús, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que en Él, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tengas vida eterna y vida en esta tierra. Él dio a su Hijo. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es decirle, Jesús, gracias por tu sacrificio, porque Él vino a morir por el precio de nuestro pecado. La Biblia dice que el precio de nuestro pecado es muerte. Dice que el salario del pecado, el precio que tenemos que pagar cuando pecamos, cuando quebrantamos los principios y los preceptos de Dios, es morir. Y Jesús dijo, yo voy a ir a la tierra y yo voy a morir por ellos en su lugar, para que ellos no tengan que morir. Tu pecado te ha llevado a la muerte. Tu pecado te ha llevado a ese caos y a ese vacío que hay, como lo había en Génesis 1:2, cuando Satanás cayó en la tierra. Porque todo lo que no es de Dios está en las manos de Satanás. Y Jesús viene y dice, es que yo quiero salvarte. Y ahora lo único que tú tienes que hacer es decirle, Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Jesús, gracias porque mi vida está hecho un caos, hecho un desorden, es una vida vacía. Ahora te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Repítelo conmigo, dile, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que perdones mi pecado, perdona mi rebelión, perdona mi orgullo, perdóname, Señor. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Tal vez no entiendo lo que va a suceder, no entiendo, Señor, qué sigue después de esto, pero yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Ayúdame, Jesús, porque tengo miedo, porque tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi matrimonio, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar, Señor, en mi trabajo. Señor, tengo tanta incertidumbre que ahora, Señor, yo quiero tener tantita certidumbre de mi pasado, de mi futuro. Y no solamente tendrás tantita, tendrás completa certidumbre de que Dios terminará la buena obra que empezó en ti. Él la va a terminar. Así que dile, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias por hacerme un regalo para tu Hijo, el cual demuestra amor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús.